Bien, y seguimos con el segundo bloque de MBD Noticias para, hablar de un tema que tiene mucho que ver con este día y tiene que ver con el Día de los Difuntos, que acá es un feriado laborable, pero que tiene una larguísima tradición, que en su momento además se quiso cambiar el día para que se ajuste a un lunes o a un viernes. Y la gente siguió con su tradición de ir a los cementerios en el 2 de noviembre. Pero para hablar de este tema y sobre todo de la mirada que como sociedad hemos tenido y ha variado a lo largo de los años, incluso de los siglos, estamos recibiendo con mucho gusto a una persona que ha investigado sobre este tema, y eso es Sonia D'Alessandro, es doctora en letras y que tiene varios estudios. Uno de ellos vinculado, cuando escribiste las prácticas y rituales vinculados a José Gervasio Artigas, que un rito además muy especial porque involucra a un héroe de la patria, ¿no? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué importancia tiene esto o qué dice de nosotros como sociedad la mirada de los ritos, ¿no? De los ritos que tienen que ver con la muerte, un tema que en la actualidad a veces obviamos mencionar? Bueno, no sé si obviamos mencionar, porque el ser humano está muy vinculado a la muerte. Todos los seres humanos y todas las culturas tenemos como algunos pilares sobre los que nos sostenemos, ¿no? Amor, vida, muerte. Son esas grandes cosas que siempre tenemos que enfrentar, ¿no? Y que todos vivimos de alguna manera. Entonces, amor, vida, muerte, y cómo lo enfrentamos, habla de las necesidades personales, individuales de cada uno. Habla también de las necesidades societales, ¿sí?, de las distintas comunidades. Y habla de las necesidades de vincular los cambios que se producen a partir de la muerte sobre todo con los que quedan vivos. Claro. Porque la muerte le interesa a los vivos, ¿verdad? Entonces, cómo se vincula el ser humano y las sociedades, o sea, las comunidades con esa muerte, como tú decías, habla de todos nosotros, ¿sí? Y habla de todos nosotros y habla de los cambios que cada sociedad viene sufriendo, ¿no? ¿Y cómo podemos, si hacemos una gráfica, o cuáles serían los grandes cambios con respecto a esto? Todo lo vinculado a la muerte hay que trabajarlo en largos periodos de tiempo. O sea, nosotros en el día a día no percibimos demasiado las diferencias. Pero si uno trabaja con grandes periodos, o si uno lee los grandes periodos, te das cuenta que la relación del ser humano con la muerte ha ido cambiando, ¿tá? Quizá para un día como el de hoy, acá en Uruguay, la referencia obvia sea Barrán, ¿no? Que él trabaja y plantea la diferencia o los cambios que sufre la sociedad uruguaya en dos grandes momentos, ¿no? Hasta más o menos mediados del siglo XIX o por ahí, lo que él llama la sociedad bárbara, lo que tenemos es un tratamiento de la muerte, ¿cómo decirlo?, que es mucho más directo, que es mucho más frontal, que no presenta temor frente a la muerte. O sea, la muerte es una cosa familiar, se podría decir. Familiar y natural. Natural es y lo sigue siendo, pero lo diferente es cómo nosotros nos vinculamos con ella. Entonces, si uno se fija en Uruguay y en otros lados, ¿no? Si uno atiende más o menos hasta esas fechas, ¿no?, antes de la sensibilidad romántica y todo lo demás, lo que tenés es que el tratamiento con la muerte es familiar. La persona que va a morir se prepara para la muerte. Entonces tenés montones de textos literarios o monumentos, esculturas, tumbas, donde vos ves que el que va a morir dice, bueno, la muerte me llama, vengan, la familia acompaña, los deudos acompañan, los criados acompañan, los vecinos. O sea, la muerte es una cosa de todos, es un fenómeno social que incluye a los niños, ¿no? Hay cuadros del moribundo a la cama y los niños correteando por ahí, ¿no? Entonces, eso sucedió en algún momento. O sea, la muerte, hay un autor que se llama Felipe Arias que dice, la muerte está domesticada. O sea, la tenemos con nosotros y sabemos qué hacer. Nos preparamos, ¿tá? Y eso está acompañado de una serie de rituales. Cerrar los ojos, poner las manos sobre el pecho, mirar hacia un lado o hacia otro según la religión a la que pertenezcas, mirar hacia arriba para ver a Dios. Yo qué sé, hay millones de rituales que van a ir cambiando con el tiempo. Más o menos, porque esto es una cosa muy aproximada, pero más o menos a partir de esa segunda mitad del siglo XIX y todo lo demás,
mezclado también con los adelantos y la importancia que se le da desde la medicina a la higiene, a la profilaxis y todo eso, que fue cambiando también, empiezan a cambiar los rituales de la muerte. Entonces, lo que tenemos es que la muerte se empieza a percibir como algo que destruye el cuerpo y el individuo, como algo casi obsceno, y entonces no hay que mostrarlo. Lo estoy haciendo muy cortito, pero ahí es cuando, por ejemplo, retiramos a los niños del cuarto donde está el moribundo. Ahí es donde empieza a aparecer esa idea de que el enfermo terminal va a ir al hospital a morir. Eso es una cosa súper interesante. Durante muchos siglos los muertos mueren en su cama. Entonces la muerte está rodeada de mis padres, de mis hijos, de mi familia, de mi cuadro, de mi cama, de mí, ¿no? Es mía. Hoy en día la muerte se saca para afuera y cuanto menos se vea mejor. Entonces morimos en un hospital probablemente muy limpito y ordenado, pero solos, básicamente. Claro. Hay una vuelta, ¿no? En eso. Se está trabajando en una vuelta de que sea un poco más acompañada, más familiar, ¿no? Sí, por lo menos se intenta, hasta por los cuidados paliativos que uno dice. Sí, se está intentando eso y claro, ya te digo, son cambios que se van dando en tiempos muy largos, o sea, que es difícil de percibir, ¿no? De entender. Y si a eso le agregás todas las diferencias que las distintas religiones plantean, la mezcla que hay hoy en día, hoy es un mundo global, entonces todo nos llega de todos lados. Estamos celebrando Halloween y al otro día el Día de los Difuntos y es una cosa así como una mezcla de locos. Pero sí, siempre se dan vueltas en torno a esto, ¿no? Claro. ¿En qué medida influyen las creencias religiosas? Recién hacías referencia a que si miraban para arriba, si miraban para un costado o para el otro, decía mucho de la religión. Pienso también, y me voy mucho más lejos, digo, en cómo vivían en Egipto, ¿no? Que creaban prácticamente esas pirámides para hacer homenaje a sus muertos y que les daban comida y demás, cosa que también acá pasaba con los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, nosotros homenajeamos, todas las sociedades homenajean a sus muertos. Pero de manera distinta, ¿no? Claro, ni que hablar, claro, de manera distinta, porque hay muchas cosas distintas. Por un lado, el tratamiento del cuerpo. No es lo mismo cremar el cuerpo que enterrarlo. ¿Tá? Entonces, en buena medida, yo qué sé, si sos católico, como que querés preservar ese cuerpo que Dios te dio. ¿O no? Entonces, no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, hay distintas prácticas, pero a su vez, hoy en día la cremación, por ejemplo acá, pues es una cosa muy normal, ¿no? Que la gente hace el trámite en vida, ¿no? Bueno, si dentro de 20 años me muero, ya tengo pronta la cremación. O sea, el tratamiento del cuerpo es una de esas cosas, ¿sí? Voy a donar mis órganos, no los voy a donar, por eso, ¿no? Hay muchas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que importa en el momento de la muerte, yo diría que es el estatuto social del muerto. El estatuto social del muerto implica que es el jefe de familia, implica que es una mujer, implica que es un niño, y todo eso tiene categorías y jerarquías distintas. Entonces, si vos, te hablo de lo que conozco, si vos revisás las actas de defunción que están en el cementerio central de 1850, que son las que yo vi, en muchos casos te aparece el nombre completo, bien completo, con todos los apellidos, con todos los da largo, ¿no? Son unas actas muy largas, de fulano, mengano, sultano, que eran gente del patriciado, por ejemplo, montevideano, pero en otras líneas te aparece un párvulo. Y tú nunca te vas a enterar quién es ese niño simplemente porque es niño. Entonces, sin nombre siquiera. Claro, un párvulo. Porque eso también cambió. A ver, termino con esta idea. Según el Estatuto Social del Muerto, la diferencia que va a tener es su ritual. Entonces, así como vos mencionabas, los egipcios honraban a sus muertos, pero le aseguraban llegar bien al otro mundo, ¿no? También, acompañado, con gente, ¿no? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, los héroes nacionales, que es digo que es el tema que yo manejo, los héroes nacionales en cualquier lugar tienen su monumento o tienen una tumba particular o tienen algo así como que se les da el mejor lugar. ¿Sí? Eso es una costumbre que nos viene de los griegos, ¿sí? Los griegos los griegos de Atenas entierran a sus muertos que lucharon por la patria en el mejor lugar del cerámico, en el mejor lugar del cementerio.
porque se lo merecen porque lucharon por la patria. Claro. ¿No? Entonces, se hace un duelo nacional que es por los muertos, pero que también es por los vivos, sobre todo, diría yo, es por los vivos que van a tener ese muerto como modelo, ¿sí? Y que lo necesitamos para demostrarle a las próximas generaciones que somos, que estamos, que seguimos y que vivimos, nosotros, los vivos. Claro, qué interesante eso, porque además, no sé, uno siente que, por lo menos yo siento que ha cambiado mucho, por ejemplo, el papel de los cementerios en este último tiempo, ¿no? Que prácticamente uno ve mayoritariamente personas mayores yendo a depositar flores, recuerdos, fotos, y poca gente joven, ¿no? Es que los cementerios han cambiado. A ver, ya en el siglo XIX lo que tenés es una concepción distinta de los cementerios. Es tremendo tema el de los cementerios, es interesantísimo. El cementerio surge como una necesidad de que el muerto esté cerca de Dios. Entonces, más que cementerio, lo que se hacía era... Un camposanto era antes, ¿no? Se llamaba. Pero antes del camposanto tenés la iglesia. Claro. O sea, lo que la gente se quería asegurar era estar cerca del hueso sagrado del mártir que fue enterrado ahí, del altar de la catedral. O sea, la idea era que el muerto estuviera cerca de Dios, vamos a decirlo así cortito, ¿no? ¿Cerca qué era? Era que el cuerpo estuviera cerca, pero muchas veces no importaba, por ejemplo, ni siquiera poner el nombre del muerto. Lo que importaba era que estuviera ahí. Tenemos en todas las iglesias, incluso acá, muertos enterrados en la iglesia, ¿está? Y que según, insisto, la jerarquía social, el estatuto social del muerto, está o en un lugar o en otro, ¿no? Eso ya lo tenemos en los viejos romances. A él como hijo de conde, a ella como hija de rey la entierran en el altar, y a él como hijo de conde unos pasos más atrás, ¿no? O sea, la jerarquía se mantiene en la muerte. ¿Y cómo se expresa en la literatura, además? Claro, y toda la literatura te lo cuenta, ¿no? O sea, ¿dónde vas a estar? Entonces, bueno, bien, cada uno va a ser enterrado de distinta manera según la jerarquía que tiene. Pero en algún momento lo que importaba era, sociedades más religiosas, más católicas, la cercanía de Dios. Pero ¿qué empezó a pasar? Y por eso digo que esto también está relacionado con lo administrativo y con lo médico. Que muchas veces la gente estaba en la misa en una iglesia y se producía una explosión por los gases de los cadáveres en descomposición, o alguien entraba a la iglesia o lo que fuera. La cuestión es que sacaban a los restos anteriores para que entraran los nuevos. O sea, era una cosa, desde nuestra mirada de hoy sería muy poco higiénica, pero era lo normal, era lo natural en ese momento. Entonces también hubo que empezar a cambiar esos ritos, y ahí es que empezás a correr el cadáver de la iglesia y ponerlo en el camposanto, porque está cerca de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Más sobre el siglo XIX, yo te decía hoy, la sensibilidad romántica, lo que tenemos es que el individuo empieza a importar muchísimo, empieza a importar tener un lugar donde los grandes hombres de la patria sean homenajeados. Estoy pensando en el cementerio central, que se tiene que volver un lugar donde la familia pueda ir y pasear. Entonces tenés los grandes jardines, tenés los monumentos. Qué importantes los monumentos, ¿no? De los héroes de la patria, pero también los monumentos de mi esposa que tanto quise, o de toda la familia que tiene que tener un panteón. Tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, bueno, ya hace algunos años, acá en Montevideo, en otros países antes, hacen recorridas nocturnas tipo turísticas, ¿no? Fantásticas. ¿Qué mirada, qué rol le ves? ¿Desmitifica lo que es el acercamiento que tenemos con los muertos, con nuestros muertos, con el cementerio? Me parece brillante. Mi experiencia, te cuento mi experiencia personal como docente de secundaria, es fantástico ir con grupos de secundaria a los recorridos que se hacen en el cementerio central, porque en realidad los cementerios son museos al aire libre. Y lo que vos tenés en esos cementerios son cosas fantásticas, ¿no? Entonces, hay una mirada distinta del cementerio, pero pensá que hay distintos cementerios. Estoy pensando en el cementerio central, pero tenés cementerios que son simplemente lápidas, ¿sí? Tenés tumbas mortuorias que no tienen a nadie adentro, las del soldado desconocido. Tenés arcos triunfales, tenés cremación, tenés una industria impresionante de maquillaje del muerto, que eso sí que es tremenda industria. Y en algún momento hubo, antes de, bueno, tuvimos, yo que sé, Miguel Barreiro tenía los huesos de su madre, los llevaba con él, lo tenía en el cuarto.
Vale la pena un día, si quieren hacer un programa de eso, ir al Panteón Nacional. Pero es que ya nos dejaste con una cantidad de puntos para convocarte para una próxima vez. ¿Cómo? Sonia, muchísimas gracias por estos por favor, minutos. un gusto. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos